Es como ¿Cuándo dan el compras el pasaporte? ¿En qué boleto momento y me te dan el lo pasaporte? tienes, como le explicaba, licenciado, al momento de comprar el boleto, es como que la aerolínea ya te retiene lo que es el impuesto del ISAE, pero se te va a cobrar si es que usted posteriormente a los días, digamos, si compro hoy día el boleto, entonces tengo que abortar o mi viaje es mañana o pasado mañana, entonces cuando aborde yo el avión en raíz, ahí se hace el hecho generador. Pero en caso, digamos, de que haya ¿Que ya me han cobrado? inconveniente, un inconveniente, ¿no ve? ¿Que ya me han Eh, cobrado? sí, la aerolínea ya lo retiene el impuesto, pero si, digamos, por X motivos la persona no puede viajar, entonces se le devuelve el monto. Ya dime, ¿qué tal si es que yo compro este año y compro para el 2024? Eh, ¿Puedo o no puedo comprar para el 2024? sí se puede comprar posteriormente, licenciado, Ya. pero de ahí es como que, como dije, ¿no ve? El impuesto va variando cada año, se actualiza. Entonces, posteriormente, ¿qué tendría que hacer la aerolínea? Es retener, ¿no ve? O decirle al comprante, como le dije, el impuesto aumenta cada año. Por ejemplo, si este año usted compra este boleto, entonces el monto de la retención del impuesto sería 362, lo que le retiene, según la normativa. Pero para el 2024 va a cambiar. Entonces, la persona que ha comprado el boleto tiene que aumentar el faltante los cambios que pueden haber. A ver, hacernos una relación de cómo han ido aumentando las alícuotas. A ver, dime la alícuota 2021, 22, 23, para que tus compañeros tengan idea de cuánto está la alícuota para el ISAE. Está bien, licenciado. A ver, en el 2013 han sacado una resolución y generalmente esta resolución se sale por el mes finales de diciembre para que el 1 de enero ya sea habilitado del siguiente año. En el 2013 la alícuota era de 266, en el 2014 281, 2015 era 296, 2016 era 314 bolivianos, 2017 327, 2018 338, en el 2019, 348, 2020, 356, 2021, 360 y nuestra gestión ya correspondería a 362 bolivianos. Como le dije, Para el esto sale 2020, para el 2023, ¿cuánto estamos? ¿Ya salió todavía? todavía no, licenciado. La resolución sale, como le dije, a finales de diciembre, por diciembre, a finales o Ahorita en mediados de diciembre, gestión 2022, ¿cuánto estamos? en 362 bolivianos, licenciado. 362. Sí. 2023 ya debe haber, ¿se han fijado? Eh, sí, licenciado, he investigado y como le dije, la resolución impuestos nacionales lo saca por diciembre para que en 1 de enero ya esté habilitado, porque corresponde desde 1 de enero del siguiente año ya se cobra el impuesto que sale en la resolución. Pero sale un año antes, no sale en diciembre para el 1 de enero, se aplica desde el 1 de enero, pero ya sale. El Sale en ISAE 2, diciembre, la actualización sale generalmente en diciembre, licenciado, del ISAE. claro, pero ya debe haber 2023, porque las Eh, aerolíneas venden un año antes ya. Bueno, Pues, como muchas. le comento, este caso, ¿no ve? Como le estaba comentando, las aerolíneas cobran, digamos, si una persona por extensivos, ahí por fiestas, ¿no ve? De fin de año, quiere viajar, entonces, digamos el caso de que compra un boleto en diciembre, va a viajar en enero, entonces la aerolínea en ese momento que compra el impuesto le va a cobrar el monto de 362 del año vigente. Pero ya posteriormente la aerolínea tiene que ver cómo el modo de decirle a la persona que ha comprado que tiene que aumentar, ¿no? El monto aumenta con el transcurso, entonces la aerolínea es la encargada de recaudar ese monto faltante que puede llegar a ver, porque sí se le cobra. ¿Cómo hace la aerolínea? A ver, coméntenos eso. He llenado de las boletas, del formulario. Ya, en el llenado del formulario, las aerolíneas lo hacen mensualmente, licenciado. Nos indican de que ellos ya, como le dije, recaudan, ¿no? El impuesto, entonces
Este formulario, que es el 272, lo tiene que emitir cada mes de todos los montos recaudados que ha habido en ese transcurso. Y también tienen que sacar su líquido, ¿cómo decirlo? Su líquido final en sí, de todas las transacciones que se ha hecho, de todos los boletos de viaje, ¿no?, que ha emitido. Entonces, en sí, el formulario lo tiene que llenar con el precio unitario en sí del ISAE, las fechas de los vuelos que se ha dado en ese mes, en ese transcurso, la cantidad de pasajeros, y también se toma en cuenta los pasajeros que han sido exentos en sí, como nos ha recalcado el compañero. Y este monto es como se hace de acuerdo a el día de pagos, es de acuerdo al NIT en sí, a los números finales del NIT. Pero como le dije al licenciado, este formulario lo llena en sí la aerolínea. No se podía ampliar un poquito más el formulario, está muy chiquito, no, la verdad no distingo nada, no sé si el resto. Está bien, licenciado, voy a intentar un poco. Si no, A ver, lo ampliaremos. es que el tema, licenciado, de que no hay el formulario, es decir, este formulario por encontrar directamente. Y en caso, No hay digamos, fin, que yo varias sé que no hay aerolíneas, fin, sí, solo las aerolíneas tienen. sí, Sí, incluso licenciado. intenté sacar el turismo, pero ni siquiera te quieren entregar, digamos, algún formato o algo por el estilo. Enseguida, pues le voy a intentar agrandar, licenciado. Ay, no me deja. Ay, no, Dick no me deja. Perdón, me está dejando. Pues lamentablemente, licenciado, yo lo puedo explicar esta parte así con más calma. Eh, No han copiado sino este formulario en otro lado para ver las casillas quisiera que me vayan diciendo. sí se notaba, licenciado, por eso las casillas les iré explicándole. Es muy raro que no se esté notando acá. Ya, ¿quién está hablando ahora? Fernández ya expuesto entonces. ¿Quién está Eh, hablando ahora? ¿Flores? cua- Cualquiera, licenciado, para explicarlo. No, dejaremos Flores, por favor. Flores está. ¿No está Flores? Creo que no, licenciado. Ya. Guañapaco. Guañapaco. Tampoco. Maidana. Maidana tampoco está. Creo que está licenciado ahí. ¿Está Maidana? Aquí, licenciado Maidana. A ver, explique usted el formulario. Ya. Es el formulario 272. Todos los viajes del pasajero desde cualquier punto del país al exterior por cualquier medio de transporte aéreo, ya sea nacional o extranjero, están sujetos a este impuesto, exceptuando las exenciones que explicaron ya mis compañeros. De acuerdo al Decreto Supremo 22.556, ampliado por el Decreto 28.048, este formulario tiene que ser utilizado por todos los agentes de percepción de este impuesto y el mismo tiene que ser declarado y pagado de forma mensual en un plazo de vencimiento establecido en el Decreto Supremo 25.619 del 17 de diciembre de 1999. Esto de acuerdo al último dígito de su NIT. En periodos mensuales en el que no hubiera correspondido la percepción del impuesto a las salidas al exterior, los agentes de percepción no estarán obligados a presentar el formulario. La declaración deberá realizarse a través de la oficina virtual del contribuyente y el pago en cualquier entidad financiera que esté autorizada por la Administración Tributaria, que es quien actualiza el monto del impuesto cada 1 de enero de acuerdo a las variaciones de las UFBs. Empezamos con la cabecera de la declaración jurada. Está el NIT, donde se debe consignar el número de identificación tributaria del sujeto pasivo. Por defecto, en la oficina virtual del contribuyente se registra el NIT. Luego está el periodo, que su llenado es obligatorio. Se debe indicar el periodo fiscal a declarar, es decir, el mes y el año. Si el mes es menor a 10, anotar el mes antecedido de 0.
En el año se colocarán las 4 cifras correspondientes. Luego están los datos básicos de la declaración jurada que rectifica. Cuando el contribuyente haga una declaración jurada presentada con anterioridad, deberá necesariamente consignar la siguiente información. Primero está el número de resolución administrativa, donde si el contribuyente disminuye el saldo a favor del fisco o aumenta el saldo a favor del contribuyente, debe consignar obligatoriamente el número de la resolución administrativa que autoriza la presentación de la declaración jurada. Luego está el formulario código 537, donde se debe consignar el número del formulario que será rectificado. Después tenemos el detalle de percepciones efectuadas, donde está el precio unitario del ISAE, que se encuentra en bolivianos. Se debe consignar el importe del ISAE, importe actualizado según normativa vigente y publicada anualmente. Está la fecha, consignar la fecha de realización del vuelo. La cantidad de vuelos, donde se debe poner la cantidad de vuelos realizados en una sola fecha. Están los pasajeros sujetos al ISAE, donde se debe poner la cantidad de pasajeros que son alcanzados al pago de ISAE. Luego está también los pasajeros exentos al ISAE, donde se tiene que poner los pasajeros que no pagan, como había explicado, que son los diplomáticos, las personas que están con alguna representación del Estado. Luego están los pasajeros no alcanzados por el ISAE, poner la cantidad también de las personas que están viajando, personas cuya permanencia en Bolivia fue menor a 90 días. Los pasajeros embarcados, consignar la cantidad de pasajeros que abordaron el vuelo en una fecha determinada. El importe ISAE percibido en bolivianos. En este caso se debe registrar el importe que se ha percibido por concepto del ISAE, sin centavos. Luego está el total del ISAE percibido. Es el resultado de la sumatoria de los importes percibidos en el periodo fiscal mensual. Esto también debe ser anotado sin centavos. Luego está la determinación del saldo definitivo a favor del fisco o del contribuyente. Primero tenemos el impuesto determinado, donde se debe consignar el importe de la evaluación para el impuesto, que debe ser arrastrado de la casilla 13. Luego están los pagos a cuentas realizados, donde se debe colocar el importe cancelado por pagos a cuenta, ya sea en boletas de pago o también en la declaración jurada anterior por el mismo concepto del impuesto. Luego está el saldo disponible de pagos del periodo anterior a compensar. Esta casilla tiene que ser utilizada si es que se elige la compensación con este mismo impuesto y formulario. Luego está la diferencia a favor del contribuyente, donde se debe consignar el importe del resultado de la aplicación del código 622 más el código 640, menos el código 909 si este es mayor a 0. Luego está el impuesto a pagar en efectivo, consignar el importe a pagar que resulte de la suma del código 996. Si es que la presentación de la declaración jurada se realizara fuera del término, el pago tiene que hacerse sí o sí utilizando la boleta correspondiente, y esto considerando el concepto de deuda tributaria debe incluirse en el mantenimiento de valor, interés y multa. Luego, como análisis, tendríamos que, realizando un previo estudio a toda nuestra exposición, este impuesto, su finalidad es gravar las salidas por vía aérea al exterior del país. Ha tenido muchas variaciones en el tiempo. Está bien, compañera. Muy bien. Hay suficiente, por favor. Escucharemos al resto. Está bien. Lo del formulario, me queda claro. Sanga. Licenciado, buen día compañero. Buenos días. A ver, tú háblanos de las conclusiones, un análisis de todo el grupo. La siguiente diapositiva, por favor. Yo les voy a leer algo de análisis y criterios que encontramos sobre este impuesto. En el análisis, en el primer análisis, perdón, realizando un previo enfoque en el estudio del impuesto a las salidas al exterior, ya que su finalidad es gravar las salidas por vía aérea al exterior, ha tenido variaciones en el tiempo. Esto debido a una actualización que se le hace a cada 1 de enero en función a la variación de la unidad de fomento a la vivienda. El impuesto a las salidas aéreas al exterior este año incrementó su valor en 2 bolivianos,
También observamos que un pequeño porcentaje de viajeros logran la exención, que los agentes de percepción son las líneas aéreas, que realizan la declaración y pago. Asimismo, se muestra cómo este impuesto tiene una participación en la recaudación tributaria del país. Bien, según la Asociación de Líneas Aéreas, el impuesto viajero en Bolivia es uno de los más altos en Latinoamérica. Este impuesto en el país, este impuesto nos equivale a casi $53, cuando en otros países no supera los $50. Por ejemplo, en Perú, el impuesto a las salidas aéreas al exterior es de $35, en Colombia $37 y en Venezuela $45. Este cobro, este cobro elevado puede llegar a desincentivar al viajero, perjudica a las líneas aéreas, porque el usuario llega a tomar la conexión de otros países o fronteras cercanas donde no se cobre el impuesto o ya este impuesto sea menor al que nosotros tenemos en nuestro país. O, por ejemplo, una familia de 5 personas que viaja al exterior claramente terminará pagando más el impuesto que todos los gastos que realizará en el viaje. También las recaudaciones van directamente a las arcas del Tesoro General del Estado y no genera ningún retorno para el usuario. Eso sería, licenciado. Ya, muy bien. Me parece bien también la conclusión, Sanga. A ver, ¿alguna pregunta, alguna consulta que tenga los compañeros del curso? A ver, Uskamaita, ¿se encuentra? Licenciado. A ver, yo quisiera a ti preguntarte, quisiera que tú me complementes. A ver, ya el compañero ha tocado algo de algunos países. Yo quisiera preguntarte, en los hechos, cada impuesto corresponde a se utiliza en proporcionalidad, ¿verdad? Sabemos qué es la proporcionalidad y la capacidad contributiva, Sí, que es licenciado. algo que el compañero Sanga no me ha tocado. Quisiera que vos me expliques cuál sería la relación del principio de capacidad contributiva y de proporcionalidad con este impuesto, si me estás entendiendo la pregunta. Mm, A ver, porque yo les explico, si yo compro una camisa de 100 bolivianos, voy a pagar el IVA, valor de los 100 bolivianos, ¿verdad? sí. Eso es la proporcionalidad. Si yo como IUE declaro utilidad 10.000 bolivianos, voy a pagar en función a los 10.000 bolivianos. Si declaro 1.000.000 o declaro 100 millones de utilidad, voy a pagar en proporcionalidad. Queda claro la proporcionalidad, ¿verdad? Sí, licenciado. Que está muy de la mano con la capacidad contributiva. Ahora, yo te pregunto nuevamente, ¿qué es lo que sucede con el ISAE? Mm, A ver, Sanga, colabórale tú los dos. bueno, licenciado, el ISAE no está con con la capacidad contributiva. Y ahí, o sea, es todo. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? No está con la capacidad contributiva. Sí, licenciado. Es Licenciado, todo lo que cuentan. ¿le puedo complementar yo, licenciado, en ese sentido? Ustedes ya han expuesto, compañeros. A los otros compañeros no voy a tener de qué ponerles nota. ¿Se dan cuenta? Los que han expuesto, bárbaro. Los que no han expuesto, ahorita Sanga y Uskamaita están jugándose su nota. Bueno, si no puede Sanga y no puede Uskamaita, a ver, responde tú. A ver, licenciado, para comenzar,
este impuesto directamente no está con la capacidad contributiva, como decía la compañera, por el tema también de que es uno de los impuestos más altos directamente de la región. Si comparamos con otros impuestos que son de la región, incluso hay lugares, hay países en donde no se te cobra dicho impuesto, pero eh, aquí en Bolivia y así es demasiado alto. Por esa misma razón, usted decía la proporcionalidad. La proporcional está bien, o sea, al final de cuentas, cuando tú vas a comprar el boleto, sí o sí vas a tener que pagar lo que es el impuesto, ¿verdad? Pero en ahí es el detalle. ¿Qué tal al comprar un boleto, digamos, para un país, un país X, sin nombrar cualquiera, va a subir el doble? Digamos, te cuesta el boleto $50, pero ya más el impuesto ya te va a costar $35. Y ya va a aumentar lo que es el impuesto a unos $85, ya que es un poquito ya más cara directamente comparado con otros de la región. E incluso, si comparamos con otras regiones, en Chile ya se está dejando bueno, ya se está sacando una normativa en donde cuál se vaya a cobrar este impuesto. Y también está pasando con la región de Perú y también está pasando ya con la región de Argentina. Por ser un impuesto, según ellos, de que no es de mucho alcance y tampoco es de mucha cuantificación directamente. ¿A qué Eso sí, te refieres con no es de mucho alcance? es que hay personas, por ejemplo, aquí en Bolivia sí es obligatorio pagar esto, no puedes hacer excepciones, pero en esos países tú decides si pagar o no pagar este impuesto. Por eso a veces, En esos países ellos deciden, o sea, yo digo, no, no quiero pagar, no pago. no en ese sentido, pero directamente usted ya puede, en allá hay este tipo de compra de boletos, es decir, si usted compra el boleto, te muestra el impuesto y no te muestra el impuesto al mismo tiempo. Pero en otros casos no te muestra el impuesto, directamente solo te muestra lo que es el precio del boleto, pero en el precio del boleto ya viene incluido lo que es el tema bueno, el tema directamente de lo que es el impuesto, pero muy pocas personas solo ve directamente ya con el precio del boleto, si ya solo compran directamente solo por eso, y sin preguntar si ya existe el dicho impuesto o no existe el dicho impuesto. Por esa misma razón, incluso en allá hubieron manifestaciones, bueno, no manifestaciones, directamente hubieron repercusiones políticas al decir de que las aerolíneas lucraban directamente con esos impuestos al subir más sus precios y no mostrar directamente cuánto era el valor o cuánto se estaba cobrando por el impuesto y todo aquello. No es que las personas, digamos, ellos no querían pagar, sino las líneas de aeronaves lo subían demasiado más el precio de las aeronaves. Y cuando uno iba a reclamar, las aeronaves directamente solo eran, la justificación era que se estaba cobrando el impuesto y que esto, que lo otro, y le sacaban mucho más el monto de dinero. Por esa misma razón, en muchos países ya están dejando de tomar este impuesto como tema, más que todo como tema político en algunos lugares y en otros lugares directamente como tema de justificación para las líneas de aeronaves. Ya está bien, es una postura. ¿Qué más? A ver, pero, a ver, a qué me refiero? Porque creo que no, ustedes no tenían estudio de caso, ustedes tenían que buscar puro críticas, análisis, artículos sobre este tema, porque ustedes no tenían un estudio de caso. Y algunos, por ejemplo, que han escrito sobre este impuesto, primero dicen, no va con no condice con el principio de capacidad contributiva, porque yo puedo comprar un pasaje a Perú o a España y pago lo mismo, ¿verdad? Sí, licenciado. O sea, eso esperaba, no sé que me diga el curso, porque el grupo, porque tampoco es mucho lo que se le estaba preguntando y les he guiado y todavía yo inclusive, no sé si con ustedes me reuní, pero les he dicho, es un problema o sea, pensemos como tributaristas, ¿verdad? O sea, ese era un primer punto número uno. Punto número uno es que ¿por qué no condice con la capacidad contributiva? Porque mi pasaje a Francia puede costar $1,000, a Perú puede costar $300 y lo mismo tengo que pagar más de $50 en el ISAE. Capacidad contributiva, ¿a qué se refiere? Que yo puedo estar saliendo por trabajo y el que está yendo a Francia puede estar yendo de vacaciones. ¿Paga igual o sí o no? Sí pagan igual, no importa la relación del trabajo, pues tienes que pagar lo mismo. Lo que se criticaba, lo que criticaban los tributaristas en la Argentina
es que los argentinos por primera vez, desde que llegó el comunismo, tuvieron que salir de su país a trabajar a Europa, como hacíamos los bolivianos que íbamos a Argentina y también tuvimos que ir a Europa a trabajar. Entonces, no, encima que tenían que comprar el pasaje ida y vuelta, ¿verdad? Ida y vuelta, porque no podías comprar solo ida, porque comprabas como disque de vacaciones, ¿no ve? Y después allá te quedabas de indocumentado y tenías que comprar ida y vuelta. ¿Y qué tenías que pagar además? Tenías que pagar el ISAE además. Ya, has hablado de Perú, has hablado de Chile. En Europa hay ISAE. O sea, hagamos, a ver, ¿qué me han hecho alguna vez algún grupo? Yo estoy tomando inclusive lo que los grupos han tenido sus propias iniciativas. Han hecho una relación de un ingreso per cápita por habitante de ciertos países, por eso se llaman primer mundo, como en Europa, ¿verdad? El ingreso de un europeo, ¿verdad? Oscila entre mínimo 2.000 euros a 20.000 euros, digamos, sus sueldos de los europeos. No hablemos de los indocumentados o gente latina, ¿no ve? De los europeos. Y hay, y lo mismo, digamos, el ingreso que podemos hablar de Norteamérica, digamos, los canadienses, los norteamericanos. O sea, hacemos una relación de ingreso. ¿Hay SAE allá? Sí, licenciado. Es dependiendo ¿Cuánto a es cada la relación de país. esos países? A ver, por ejemplo, en España existe, pero no se llama como tal ISAE, Ya. sino ya sí. Obviamente no se va a llamar igual en todo lado, pero sabemos cuál es el hecho generador, el objeto del impuesto. Si no me recuerdo muy bien, Es que eso tenían que hacer, compañeros. Esa es la crítica a los tributaristas. Estamos, decía el argentino, estamos pagando igual que en Europa y el ingreso no es igual. O es igual. No es lo mismo, que les digo, 50 euros o 50 dólares para un europeo o para un boliviano, ¿verdad? Aquí el salario básico, ¿cuánto es? 2.300, digamos, estamos por los 2.300 bolivianos. ¿Y cómo es en Europa? O sea, ese es el punto número 2 de la crítica a este impuesto. Punto número 3 de lo que se critica. Todo impuesto condice, cuando hablamos también de la capacidad, se habla de la capacidad contributiva, de la capacidad económica, todo impuesto condice a un nacimiento de hecho generador por un hecho económico, dicen los argentinos. Es decir, y aquí en Bolivia, a ver, el IVA, ¿por qué? Es por la compra y venta. El IT es por la compra, venta, también por la transacción. El IUE, ¿por qué? Es por la utilidad que yo tengo al final de gestión. La regalía minera también tiene, ¿no ves? Su finalidad. ujú, ¿No se han preguntado ustedes por qué es el ISAE? eh, eso pusimos literalmente, licenciado, en el tema de la historia. ¿Por qué es el ISAI? ¿De dónde sale el ISAI y todo aquello? Pero ¿cuál es el hecho económico? No la historia. ¿No? La historia es que se ha habido ya hace muchos años, que se ha creado. Algún país tuvo la idea y todos dijeron, ah, qué lindo, ¿no? Pues, y se recauda así de facilito. ¿Cuál es el hecho económico en el ISAE? Como todo, ¿no? Yo creo, generar, ¿Qué? generar recursos directamente para el Estado. Todo tiene solamente el hecho de generar recursos, porque entonces, si no, para eso nos quitamos el ISAE por el hecho de ser boliviano, tendrías que pagar un impuesto. Todos los impuestos tienen la finalidad de crear recursos. Todos, absolutamente todos. ¿O habría algún impuesto que no tiene la finalidad de crear recursos? Todos tienen la finalidad de crear recursos. IVA, IT, IUE, regalías mineras, IDH, IHD, toditos tienen la finalidad de crear recursos. Pero todos están indexados a la realización de un hecho económico. O sea, yo vendo, tengo ganancia, tengo que pagar el IVA. O compro, ¿me entienden? Vendo una casa, es más, hasta recibo una herencia. Estoy recibiendo dinero y tengo que pagar una pequeña porción al Estado.
Entonces, licenciado, su hecho económico sería por la compra de boletos, yo creo, ¿no? Que sería por la compra de, como se dice, como el IVA es por la venta o compra, entonces el En ISAE el libro sería tengo por la... utilidad, voy a tener, es- estoy generando. Claro, pero en esto el que, bueno, aquí no se va a generar ni ambas partes, lo que es el tema de la aeronave, ni siquiera de las empresas de aeronaves, ni siquiera del que está comprando, del usuario que está comprando el boleto, pero el hecho generador siempre va a ser la compra del boleto, o sea, el O sea, destino no, donde quieras viajar al exterior. por supuesto, la compra del boleto, pero ¿cuál es el hecho económico? ¿Me entienden? Es una de las de lo que critican han criticado los tributaristas argentinos. El hecho económico. Tercero, al cuarto ya en este caso, nos han hablado, a ver, se graba las salidas al exterior y se graba en bus, si yo compro en flota a Perú o a la Argentina o a Brasil. No, por lo general. Entonces, si me dices que graba la salida al exterior, ¿por qué no graba en flota? Yo creo que más que todo en las flotas, no sé, bueno, no creo que se los pueda grabar, ya que también sus montos son más, ¿cómo se puede decir? El monto de los boletos o de aquellos es menor, es de menor significancia. Mientras que al Pero a ver, comprar, hablamos de los principios de generalidad, ¿no ve? Cuando hablamos del principio de generalidad, es decir, que todos están sometidos a la ley. Si se crea un impuesto de salida al exterior, entonces debiera, porque ahí el impuesto dice, se grabará todas las salidas al exterior, dice, ¿verdad? No dice en aeronave. Entonces estamos grabando solamente la salida en aeronave. ¿Por qué? Porque el pasaje es más caro, nada más. O sea, están considerando que porque viajes en avión, tienes más plata que el que viaja en bus. exacto. Es la única consideración que se tiene. Así también como dato, en otros países se lo estaba queriendo tomar ¿Qué ya por países? porcentajes. No, ¿qué Eh, países? A ver, por ejemplo, en España se lo maneja por porcentaje, no se lo maneja con un monto estimado directamente, o sea, con un monto fijo, sino se le maneja directamente con porcentajes directamente, en donde tú compras tu boleto y mediante tu boleto, digamos, te vale 100 bolivianos, bueno, 100 euros lo que serían allá, tiene un porcentaje directamente que puede ser, si no me recuerdo bien, es de 19 euros sobre el total que compras del boleto. Pero en allá sí se aplica tanto lo que es en vía aérea y también vía terrestre. Claro. Ah, por eso quería, eso me interesaba que ustedes hagan. Les he dicho a ustedes derecho comparado, porque en realidad nuestra norma no dice mucho, ¿verdad? Es bien poco. Yo esperaba mucho más de derecho comparado. Cuadros, biografía del derecho comparado. O sea, y eso también, ¿saben qué? No sé, algún grupo encontraron de una revista española, que además, les digo, se dieron la idea de que, o sea, si pagamos lo mismo, los ingresos, el ingreso per cápita no es el mismo. Y les hago la última pregunta. ¿De dónde? Yo sé que cada año se actualiza, porque está indexado a la UFB. ¿De dónde se sacó 362 bolivianos? ¿De dónde? A ver, ¿de dónde? ¿De dónde es la fórmula para 362 bolivianos? No me digan la actualización, porque se ha puesto un monto y cada año se va actualizando sobre ese monto. ¿Pero de dónde salió ese monto? ¿Por qué no podía ser 100 bolivianos o 200? O es más, entonces podía ser 1000. ¿De dónde salió? Quiero que me expliquen la fórmula para poner una alícuota de 362 bolivianos para la gestión 2022. ¿De dónde nace? Cuando nace inclusive el año 2011. ¿De dónde se ha puesto ese monto? ¿Qué dice la RND? O le han puesto al ministro así una baraja de varios números y ha dicho, de Tim Marín, de Dopingüe, tuta maraca, tuta fue. Así, esa época se comenzó con 200 y algo bolivianos. ¿Así ha sido? No, ¿Cómo ha sido entonces? No sé, porque espero que me expliquen. Porque estamos conociendo este impuesto.
Para muchos este impuesto desincentiva obviamente el turismo, desincentiva el viaje, es abusivo, no está acorde a los principios de proporcionalidad, legalidad ni generalidad, porque si salgo en avión tengo que pagar el impuesto. Salgo en bus, no. En otros países se cobra en bus. En Europa se cobra en el bus. En Europa el impuesto es más barato que aquí, les diré. ¿Cómo vamos con Argentina? ¿Cómo vamos? Eso esperaba, yo les digo, eso esperaba un poco más de investigación, porque después sobre la ley no dice mucho. Casos tampoco hay. ¿Por qué? Porque la aerolínea dice yo cobro para el Estado. El Estado me dice, claro, las aerolíneas protestaban porque decía, me sube el pasaje. Me sube el pasaje. Pero finalmente las aerolíneas te cobran y punto. No es para ellos la plata. ¿Me entienden? El único perjudicado es el consumidor final. El único perjudicado es justamente las personas que están, que tienen que tomar por alguna necesidad el viaje. Si ustedes van por estudio a otro país, van a pagar, les cuento, van a pagar por estudio. Igual van a pagar. No discrimina este impuesto. Y saben que ya hay otro impuesto que está de la mano junto con este, que es el impuesto al turismo, que no entró en vigencia, que ha salido la ley y falta su reglamentación, que es otra de las barbaridades que se ha sacado en tema tributario. El impuesto al turismo. Imagínense, o sea, ya desde que uno lee la ley es una estupidez esa ley. Porque vos en el avión te van a preguntar, ¿estás yendo a Bolivia por turismo? Y vos dices, no, estoy yendo por negocios, no pagas. Pero si dices, sí, estoy yendo por turismo, no tienes que pagar. ¿Qué tal? Yo no sé cómo va a ser los funcionarios de la aduana o de impuestos. Tendrán que verle la cara así, mira, vos con tu cámara fotográfica estás viendo por turismo, tienes que pagar, tienes cara de turista. ¿Ya? El único país en Latinoamérica que va a cobrar el impuesto al turismo. El país que más turistas recibe, ustedes no se sabían, es Francia. Europa es uno de los continentes que más turistas recibe. ¿Me entienden? ¿Y qué es lo que ellos cobran? No cobran. El turismo deja otro tipo de ingresos, ¿verdad? Pagan hoteles, comida, taxis, o sea, es una cadena productiva. Sus mayores ingresos de Francia son por el tema del turismo. Y nosotros se nos ocurre, encima que nuestro turismo está muriendo, ¿no ve? Los hoteles están pidiendo auxilio, impuesto al turismo todavía. Y encima te agrava aquí para volverte a ir el ISAE, ¿no ve? Entonces, les digo, muy bien. Entonces, bueno, aquí nos quedaremos, compañeros. ¿Algo más? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Perfecto. Ya, ok. Entonces acá quedamos, no hay ninguna pregunta, queda claro con el tema del ISAE. El ISAE, les digo, si ustedes, alguno quiere escribir alguna tesis sobre investigar, se dan cuenta, hay mucho por investigar en este tema. Porque yo les digo, desde los tributaristas que hablan del tema tributario, de que no es solamente recaudar. Hay impuestos que desincentivan, que perjudican, o sea, es más gravoso, lo llamemos, para tus connacionales. O sea, yo les digo, la gente boliviana migra mucho a otros países, viaja a muchos países por tema de trabajo, y todavía los estamos agravando esa situación más, o tema de estudio, ¿se dan cuenta? Los bolivianos no salimos mucho al exterior, así vean eso en números, todo eso se contabiliza en números, estadísticas, en Latinoamérica. ¿Quiénes son los países que sus connacionales salen más hacia a otros países de vacación? Casi solamente a pasear.
nosotros por excelencia éramos un país que recibíamos siempre turistas, ¿verdad? Porque era barato, hasta cierto punto era lo más seguro, ¿se dan cuenta? El tema venía carnaval y todas esas cosas, entonces hacía todo eso, que se fomente el turismo. Nosotros los bolivianos no salimos mucho. ¿Por qué? Porque nuestro ingreso obviamente no llegaba como en otros países, ¿se dan cuenta? Entonces eran problemas que se tenía con el ISAE. Por eso el ISAE es un impuesto para muchos inconstitucional. En realidad no dicen anticonstitucional, porque vulneraba los principios de la capacidad contributiva y la proporcionalidad. ¿Ya? Pero bueno, son temas que ustedes pueden seguir estudiando, pero eso quería que quede claro con el tema del ISAE, uno de los impuestos para muchos muy injusto. ¿Ya? No habría ninguna pregunta, entonces, nada más que hablar, cerraríamos acá. Licenciado, yo tengo una Gracias. pregunta. Adelante. No sé si he entendido muy bien, pero el grupo me lo podría aclarar. Cuando yo compro un boleto, si yo no viajo, creo que dijeron que te lo devuelven. ¿Eso me lo podrían aclarar, por favor? Bueno, compañera, con respecto a tu pregunta, sí, es como le dije al licenciado, en el momento que, digamos, se hace válido el impuesto, es el momento que tú abordas sí, el avión, ¿no? Pero si tú has comprado el boleto y por X motivos no has podido viajar, se te ha habido un ente, entonces tú tendrías que solicitar a la aerolínea la devolución del boleto y te devuelven también lo que es y entonces la aerolínea, al no realizar dicho viaje, no ve de esta persona, entonces tiene que exentarse ante impuestos. Tiene que haber, eh, tiene que haber una explicación, ¿no? De por qué no se ha realizado dicha venta, ¿no? Del boleto o qué ha pasado en sí. Pero sí, el momento, digamos, de que se hace válida el impuesto es el momento de que cuando usted aborda el avión, posteriormente no. Es decir, compañera, tú en el momento que compras tu pasaje, ya pagas el impuesto, ¿ya? Vos sabes, postergar ese pasaje, ¿verdad? Si postergas, digamos así, para el 2024, la alícuota del ISAE va a variar. Entonces, inclusive vas a tener que aumentar la alícuota actualizar, se va a rectificar el impuesto. La aerolínea va a rectificar el pago de tu impuesto. Te va a cobrar un poco más y va a imposar eso al fisco. ¿Ya? O sea, si bien vos has pagado, se configura el hecho que antes, digamos, hoy día compras tu pasaje, hoy día pagas, pero se va a configurar el hecho generador el día que tomes el pase a bordo, que estés subiendo al avión, ¿ya? Y es más, también inclusive hasta eso está mal, porque eso es, el pase a bordo es otra cosa y el impuesto tenía por objeto la salida al exterior, o sea, en el momento, tenía que configurarse el impuesto en el momento que el avión esté pasando por frontera, más o menos. Porque todo tendría que ser, el impuesto tendría que ser impuesto a abordaje, a la salida al exterior tendría que ser, porque está grabando el abordaje. El momento que vos haces tu pase a bordo, en ese momento se configura el hecho generador. ¿Ya? ¿Está claro, compañera? O sea, hasta antes, inclusive de hacer tu pase a bordo, podrías pedir la devolución del pasaje y la devolución inclusive de ese impuesto. Te van a descontar, creo que el 50% van a descontar, pero de todos modos sí se puede. Está bien, licenciado, gracias. Ha habido gente que inclusive nosotros hemos tenido problemas de impuestos que aún de pase a bordo, estando con pase a bordo, no ha abordado. Porque puede darse, ¿verdad? Ustedes sacan pase a bordo. ¿Y qué pasaría? A ver, les pregunto al grupo. Ya, yo saco mi pase a bordo. Ya estoy en sala de espera. Y no sé, pasa una cosa, no puedo viajar. ¿Qué sucedería? Como dice, una vez hecho el check-in, ya no hay vuelta atrás. Claro, puedes salir todo aquello, pero ya no te pueden devolver ni el impuesto ni el total directamente del boleto, una vez hecho el check-in. Pero ha habido casos de esa naturaleza. No ha llegado a la vía judicial, pero ha habido casos donde han pedido la reprogramación. Ha habido, y puede darse, porque además sería, la aerolínea acepta, no es que no te devuelve el pasaje. Has hecho tu check-in y por cualquier emergencia no abordas el pasaje, te da otro pasaje.
Y ese ha sido el mismo razonamiento que tenía impuestos. También ha dicho, bueno, entonces, como no ha abordado, está bien, entonces, y si no implica un aumento de la alícuota, se podía trasladar. Porque ha habido un caso de una persona que estuvo en sala de espera y le dio un preinfarto y no pudo abordar. Entonces, la aerolínea le dijo, bueno, no hace un tema de fuerza mayor. La aerolínea no le ha dicho, pierdes tu pasaje, pena, ni modo. No, no, la aerolínea le ha cambiado a otro día el pasaje, porque tuvieron que llevarlo de emergencias. Y ellos consultaron impuestos. Entonces, nosotros tenemos que cambiar el pasaje. ¿Qué va a ser impuesto? Yo le he dicho, bueno, como no ha abordado y ustedes están a otro pasaje, bueno, trasladen eso al otro pasaje. Se dan cuenta, se hizo rectificar, se hizo un procedimiento interno, pero no se le dijo, perdiste todo, ni modo, perdiste, ni modo, ¿me entienden? No, tampoco sucede así. Puede darse ese caso, puede darse, y en algún caso inclusive la policía lo ha arrestado a un tipo confundido con otro y no la deja abordar. Y le ha dicho, no es mi culpa, la policía me ha confundido con un anónimo y no me deja abordar. Ya estaba en sala de espera. Podría darse, puede pasar mil cosas, señores. Entonces no podía ser culpa del pasajero tampoco. ¿Ya? Muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego, compañeros. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego.